Como lo ven aquí en la diapositiva, tengo un diente cortado de forma sagital y empezamos a entender qué es lo que yo voy a hacer. Tengo la fractura, la línea de fractura como la de este paciente, y yo necesito empezar a restaurar de forma anatómica. Y aquí es donde es importante, doctores, entender un concepto que es bien importante, valga la redundancia. El concepto es que el color va ligado al volumen del material. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Cuánto equivale el espesor de esmalte? Miren, es el tubo de resina, por decirlo así, que menos se va a gastar. Porque si entendemos el diente desde su anatomía, ¿quién le da color al diente? La dentina. En mayor cantidad debe tener dentina. El espesor de esmalte debe ser delgado para que permita ese tipo de refracción, el índice de refracción o el índice de difracción de la luz que sea muy similar al esmalte real. Si nosotros colocamos volúmenes grandes de esmalte, vamos a atrofiar, como le llamo yo, el color, vamos a atrofiar el valor de la restauración y ahí es cuando nos pasa que estamos sentados a las 12 del paciente y cuando terminamos de trabajar, nosotros vemos bien la restauración, pero el paciente se incorpora de la silla y cambia la incidencia de la luz y el resultado que nosotros estamos viendo cuando el paciente está de pie o está sentado es muy diferente al resultado que nosotros estábamos observando acá, porque no tuvimos en cuenta que el color y el volumen de material van ligados. No es lo mismo una capa de 2 milímetros de espesor de un color A2, por ejemplo, al mismo A2, pero en un espesor de 4 o 6 milímetros que ya cambia y usted ya no puede decir, es que eso no es A2, pero tampoco es una 3. ¿Por qué? Porque tiene cambios, pero no quiere decir que si yo coloco capas más gruesas, voy a llegar a un color más saturado, o si yo coloco una capa más delgada, voy a llegar a un color menos saturado, como por ejemplo una 1. No, aquí es donde es necesario saber hacer interpretación del color, tomar color, que ya vamos a ir para allá, ¿listo? Entonces les hablaba de espesores. Mire, vamos a utilizar una capa para esmalte palatino, la capa delgada, tal cual tiene esmalte palatino el diente. La capa más gruesa es la capa de dentina, de resina tipo dentina. ¿Por qué? Porque yo necesito una capa que tenga una saturación fuerte. ¿Para qué? Para que no me permita que la luz se transluzca y se vea el fondo de la cavidad. ¿Cómo se vería el fondo de la cavidad si se transluce a través de una resina, entre comillas, blanca? Se va a ver gris. ¿Por qué? Porque el fondo de la cavidad oral es negro. El paciente al reírse se va a translucir y esas resinas, ahí es cuando nosotros tenemos el resultado de una resina gris y nosotros, pero venga, si es que el tubo de resina no me daba para un gris, es la cantidad de la saturación que no tuvimos en cuenta para poder evitar que se viera y no tener un fenómeno que vamos a ver más adelante que se llama efecto Van. ¿Listo? Una buena resina con una buena saturación de dentina para poder llegar al color del diente. Vamos a tener en cuenta en el borde incisal que esos bordes incisales es donde está toda la gama cromática del diente. Nosotros podemos separar el diente en toma de color, la dentina en zona cervical, porque hay mayor saturación de dentina, menor cantidad de esmalte. Entonces ahí vamos a tomar nuestro color dentina. En el tercio medio vamos a tomar el color del esmalte y en el tercio incisal es donde vamos a ver si ese diente tiene translucidez, tiene opacidad, tiene efecto opalescente, etcétera, etcétera, que tengamos que reproducir y ahí es donde tenemos que seleccionar el material. ¿Ok? Finalmente vamos a recubrir con nuestra capa de esmalte y quiero que miren en esta diapositiva así tal cual es la representación de esa capa de esmalte hecha con resina, así tal cual es el diente. El diente, la capa de esmalte no es una capa gruesa ni voluminosa, es una capa muy delgada que está altamente enriquecida por hidroxiapatita. Finalmente, vamos a mostrarles el caso. Este caso tiene una particularidad muy bonita. El paciente no tenía tiempo, yo no tenía tiempo de hacerle, de tomarle una impresión, hacerle un vaciado y hacer un encerado. Entonces me tocó a pulso hacer lo más parecido posible
esa altura, o sea, representar la altura del diente como lo ven ahí en la diapositiva. Esta diapositiva que dice, si no podemos encerar, ¿qué hacemos? Lo que tenemos al lado izquierdo es una resina a la cual no se le aplicó para nada en el diente ni ácido ni adhesivo. Lo que hicimos sencillamente fue colocar la resina, lograr la altura similar al diente adyacente y hacer una anatomía palatina lo más parecido al diente adyacente.